Abril 22 de 2023. Feria del Libro Universitario, Centro Cultural Universitario. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Muchas gracias, Javi, por esta distinción. Para mí es un honor leer tu texto, seguir aprendiendo, espero, y poderlo comentar en esta feria y ante este público. Sexualidades, imperativos y atmósferas. No sé a ustedes, pero a mí el título de un libro me invita a imaginarme cómo será el posible viaje en el que me embarcaré. Las palabras se constituyen en una especie de mapa sobre el cual intento colocarme para entrever los caminos a recorrer. Me gusta que esbocen más misterios que certezas. Con el presente texto, de inmediato me di cuenta de que la aventura sería emocionante, pero por encima de todo, intensa. El título de solo 4 palabras contiene 3 conceptos que en primera instancia parecieran no tener mucha relación, pero que el autor, conociéndolo desde hace más de 40 años, seguramente desmenuzará y nos llevará a transitar por territorios desconocidos, velados o hasta prohibidos. Sexualidades. De entrada, esa palabra en plural llamó mi atención porque desde su creación se ha convertido en una de las más definidas. Y bien sabemos que cuando un término se conceptualiza de tantas formas, indica que, aún conteniendo semejanzas y coincidencias, existen cosas que no encajan y que por lo tanto resulta menester seguir investigando. A quienes consideran que lo biológico dicta nuestros comportamientos, el autor les advierte desde el principio de su obra que la sexualidad es mucho más que mera biología en movimiento. Fin de la cita. Al pluralizar sexualidad, da a entender que trastocará muchos conceptos, por clásicos que sean. Por ello afirma con toda razón que ni el sexo ni la sexualidad se significan igual para un afrodescendiente neoyorquino que para un inuit de Groenlandia. Fin de la cita. Y extiende la lista de ejemplos misma que podemos completar con nuestra propia historia. Basta y sobra que pensemos, recordemos a otras personas con las cuales hayamos interactuado, provenientes de distintas partes, ya sea de nuestro país o de otro, pero igual cuando la diferencia estriba en la edad, clase socioeconómica, política, religión, escolaridad y un largo etcétera. Y no olvidemos nuestra propia experiencia a lo largo del tiempo que llevamos vivido. Recién comenzamos con la primera palabra del título y está claro que resulta atractivo porque invita a pensar, a dudar, a reflexionar y a considerar que los cambios están a la orden del día, pero no solo por moda o capricho, sino porque a cada instante se afinan diferentes herramientas y estrategias que permiten contemplar los fenómenos desde distintas perspectivas. Cuando leí imperativos, de inmediato me remonté a mi infancia y con pesar recordé que era un tiempo verbal que empleaban los mayores casi en automático para dirigirse a mí, motivo por el cual decidí alejarme de tales recuerdos y consultar el glosario del libro. Gracias a lo ahí consignado, visualicé cómo podría relacionarse con las sexualidades. No obstante, para tener una idea más completa y por ende precisa, me dirigí, cómo no, a google.com, donde busqué imperativos comportamentales. Y hallé varios artículos sobre el tema, escritos por Javier Lizárraga, aunque también hallé una presentación de una mujer que resultó ser alumna de Javier. Para ampliar mi búsqueda decidí incursionar en Google Académico. Y oh sorpresa, en la primera página, 4 de los 10 artículos consignados
eran de Javier. Debo agregar que había otro escrito cuya autoría era de una tal Florence Rosenberg. Decidido a brevar en otras fuentes, opté por buscar en una página que me parece bastante interesante, perplexity.ai. Los resultados en inglés proporcionaban 5 referencias bibliográficas, 4 de las cuales eran de Lizárraga. En vista de tal cosecha, reconocí que lo mejor era leer el texto en cuestión. Como Atmósferas podría tener una ingente cantidad de significados, elegí de nueva cuenta revisar el glosario. Comencé a leer y el contenido de las primeras líneas me tranquilizó, pues hacía alusión a ambientes, a algo un poco más conocido. No obstante, de repente el autor mencionó conceptos que, si bien son muy importantes y por tanto dignos de ser analizados con mucha calma, pocas veces se mencionan: noósfera, psicósfera y tecnósfera. De nueva cuenta, la imaginación comenzó a tejer hilos para suponer, pensar y quizá determinar de qué manera se relacionan las sexualidades con las propuestas de Vernadsky, Toffler y Huff. El subtítulo, Reflexiones desde la antropología del comportamiento, nos remite al inmenso terreno de las prácticas y en ese sentido se vuelve muy atractivo, porque hará referencia a lo relacionado con las conductas, comportamientos y actividades sexuales, entre otras cosas. En resumen, corroboré que cada vez que estoy ante un texto de Javier Lizárraga es menester tener a la mano o en la computadora varios diccionarios, fuentes de consulta y atrevimiento para salirme de lo establecido. De entrada, el autor señala que en los animales gregarios la sexualidad es un imperativo comportamental que genera la necesidad de establecer vínculos. A partir de ahí, podremos dilucidar que el panorama se complicará o se tornará cada vez más complejo, porque quiérase o no, interactuamos con una gran cantidad de personas que por necesidad son diferentes. La sexualidad se enriquece con aportaciones del contexto en el que nos desenvolvemos. Parafraseando a Benedetti, la parte biológica y la sociocultural de la sexualidad podrían decir: somos mucho más que dos. Y es que Javier apunta y da en el blanco cuando dice: porque somos una versátil caja de resonancias biopsico-socioculturales. Fin de la cita. Nacemos tan depauperados que requerimos la presencia de otras personas. A mi juicio, nos crían y nos crean. Nos crían porque nos cuidan, alimentan, protegen, cobijan y defienden. Nos crean porque por medio de la socialización nos forman, educan, programan para pensar, hacer, sentir y actuar de ciertas maneras. Es decir, para hacer algunas cosas o de plano no hacerlas, so pena de padecer castigos de diferentes tipos e intensidades. Lo antes descrito me parece un claro ejemplo de imperativos comportamentales. Quizá por ello Javier Lizárraga sentencia: los individuos en numerosas ocasiones no tienen siquiera la posibilidad de darse cuenta de que se dan cuenta, de lo que ocurre, de lo que sienten, de lo que son y de lo que hacen. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo sienten? ¿Y por qué son lo que son? Fin de la cita. Más que trabalenguas parece trabamentes. Pero al revisar el para qué hago o no hago ciertas conductas, podré darme cuenta de que quizá eso del libre albedrío se relaciona más con lo propuesto por Spinoza y Nietzsche que por lo dicho en el sentido de que cada quien puede tomar sus propias decisiones sin presiones de ningún tipo. Reconocerlo y aceptarlo es más difícil de lo esperado, porque parece en primera instancia que verdaderamente nada influye en mis comportamientos.
Los realizo, los llevo a cabo, como si emergieran de forma casi natural. A propósito, el autor comenta, por lo general, aquello que resulta frecuente y que se entiende fácilmente suele pensarse como natural, mientras que lo infrecuente o incomprendido fácilmente se califica y asume como antinatural. Fin de la cita. Si me atrevo a dejar atrás los automatismos y presto cuidadosa atención a lo que me ocurre, me percataré que una gran cantidad de voces me sugieren, guían, dirigen u ordenan que actúe de determinada manera. Pero en vista de que este tipo de actividades implican esfuerzos considerables, muchas personas renunciarán a ello y proseguirán su marcha, lo mismo que la mayoría. Como para distanciarse un poco más de quienes le otorgan una importancia inusitada a los factores biológicos en nuestra sexualidad, el autor comenta: somos, a diferencia de otras especies, animales sexuales que requerimos aprender a hacerlo. Fin de la cita. Javier, lo mismo que otros profesionales, entre los que destaca Frans de Waal, afirman que los primates, sobre todo humanos y bonobos, realizamos conductas sexuales influidas de manera fundamental por el aprendizaje. Por tal motivo, una gran cantidad de actividad erótico-sexual no tiene como fin único la reproducción. El autor nos invita a la duda reflexiva, pero también la ha puesto en práctica después de estudiar y revisar los trabajos de distintos autores, aunque conviene señalar que sus observaciones no siempre han sido tomadas con buen ánimo. Abro un breve paréntesis para explicarme. Sabemos que el trabajo de Alfred Charles Kinsey ha recibido muchas críticas por parte de grupos conservadores e incluso por profesionales que se desenvuelven en el ámbito de la sexualidad. Lizárraga, en referencia a los resultados obtenidos por Kinsey y colaboradores en sus dos obras, advierte: si bien no representan a todos los grupos sociales norteamericanos y mucho menos los de otros países, sí ofrece un panorama más que aceptable de aquello que existe, incluso más allá de la sociedad de Estados Unidos de los años 40 y quizá de hoy día. Fin de la cita. No obstante el reconocimiento a tan importante trabajo, nuestro autor en 1979 y en el marco del Cuarto Congreso Mundial de Sexología realizado en México, propuso una modificación al Continuum 15. Sencillo como es Javier Lizárraga, a la tabla original de 7 categorías o gradientes la transformó en otra de 73 variantes. A uno de los 4 colaboradores de 15 no le sentó nada bien esa propuesta. Y para que ejerciten su memoria les comento que su nombre comienza con W. Esa propuesta permite que las personas se ubiquen de acuerdo a su atracción erótica por alguien. Y ello va desde lo imaginado, oculto o realizado, pero igual posibilita contemplar a quien no siente atracción, y aunque en la actualidad se les denomina asexuales, Javier prefiere denominarlos como aneróticos. Aneróticos. Viéndolo con calma, tiene razón, porque tienen sexo, aunque nadie les atraiga en lo tocante al erotismo. Su ejemplo, esto es su forma de actuar de una u otra manera, nos conmina a dejar de leer solo para acumular conocimientos enciclopédicos. De manera tácita, nos sugiere analizar, reflexionar y sondear por nuestras propias entrañas. Tal ejercicio nos demostrará que compartimos una gran cantidad de características con quienes pueblan la otredad y que mucho de lo que les achacamos tiene que ver más con creencias, prejuicios e ignorancia que con la realidad.
Javier Lizárraga ha dicho: es el entorno social lo que imprime significados y valores a lo que el individuo siente, desea, anhela. Fin de la cita. Esta frase, en la que destaca el peso de la influencia sociocultural, de alguna forma enfrentó, clarificó y modificó lo relacionado desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico con la egodistonia. En el ya lejano 1986, junto con Luis Guillermo Juárez, crearon un continuo al que denominaron sociodistonia, relacionado con las preferencias sexoeróticas. Demostraron que el sufrimiento de algunas personas por causa de desear a otras de su mismo sexo no obedecía a que naturalmente se aborrecieran a sí mismas por tener semejantes atracciones, sino que en realidad ese sentimiento, pensamiento o creencia había sido creado y determinado por una sociedad heterocentrista y homófoba. Recuerdo a un hombre que, cuando le preguntaron: ¿y usted cuándo se dio cuenta que era homosexual?, respondió: yo no me di cuenta que era homosexual, me di cuenta de que no era heterosexual. De forma sencilla, esclarecedora, pero contundente, manifestó lo que era y lo que sentía, pese a estar en contra de lo que la sociedad en la que se desarrolló le exigía. El libro incursiona por diversos temas, pero uno de los que más me llamó la atención fue el de las identidades. Sí, también en plural. Y es que Javier le da tanta importancia al lenguaje que advierte: con las palabras convertidas en conceptos, el animal humano define, clasifica y cataloga no únicamente lo que ve, sino también lo que imagina, aquello que concibe como posibilidad y lo que desea, pero también lo que le asusta, lo que genera rechazo y lo mueve a poner distancia. Fin de la cita. Nos concientiza en el sentido de que el cuerpo es importante, pero también, o más, las ideas que nos hacemos al respecto. Posteriormente, las ideas nos llevan a movernos en determinada dirección y las interacciones adquieren gran complejidad, sobre todo porque la intersectorialidad también se hace presente. Javier acepta que los organismos han evolucionado, pero de manera categórica afirma: y más que evolucionar en términos sociales y culturales, tendemos a revolucionarnos como realidades históricas. Fin de la cita. De manera gradual nos damos cuenta de que las influencias obran en todos sentidos. Por ejemplo, lo dicho por quienes nos rodean impacta de forma importante en lo que hacemos, pero también es verdad que algunas de esas sentencias las modificamos, las dejamos inconclusas o las ignoramos. Guardando las debidas proporciones, algunas personas, de forma parecida a como Sergei Rachmaninoff realizó 24 variaciones a un tema de Paganini, modifican o varían lo establecido en el ámbito de lo erótico sexual. Que después lo señalen, critiquen, estigmaticen y hasta agredan, ese es otro cantar. A lo largo del tiempo, los seres humanos se han visto en la necesidad de separar, catalogar u ordenar los objetos, alimentos, posesiones, seres vivientes o actividades, para poder desenvolverse mejor en el espacio donde conviven. En ese sentido, Lizárraga menciona: nuestro mundo lo ordenamos las más de las veces mediante categorías de clasificación, aunque éstas, llegado el momento, pueden finalmente generar nuevos desórdenes que requieren de reorganizaciones. Fin de la cita. Esto nos hace ver que los ámbitos de las sexualidades, lejos de ser estáticos, fluyen de forma constante, o como le gusta decir a nuestro autor, se revolucionan. Este libro, a mi juicio, debe leerse y releerse con mucha calma, para después rumiarlo con la mente dispuesta a tomar distancia de lo que tradicionalmente se nos ha dicho o impuesto
sobre las sexualidades. De esa forma conoceremos un poco más y mejor a una gran cantidad de personas que injustamente han estado marginadas. Por tales motivos, conviene poner en acción nuestros sentidos para percatarnos de lo que sucede en nuestro derredor y no conformarnos con lo que intentan imponernos. Es decir, estar atentos a las personas con las que interactuamos y escucharles de la forma más respetuosa y empática, para que de esa forma se atrevan a mostrarnos, si es que así lo desean, cómo son y cómo se sienten. Gracias, Javier Lizárraga, por invitarme a seguirme preparando desde el punto de vista académico, pero sobre todo, para seguir creciendo desde el punto de vista humano.